de lucha. Anhelo estén bien. Continuamos con álgebra vectorial tridimensional. Ya habíamos dado un primer ejemplo, el ejemplo del jet, ¿cierto? Que por cierto era un ejemplo muy bonito. Vamos a analizar un ejemplo de ese estilo, pero digamos con una variedad de los parámetros iniciales. Entonces en este caso tenemos lo siguiente: a las 12 horas de cierto día, la torre de control de un aeropuerto le da el aval de aterrizaje a un avión que está precisamente posicionado frente a la pista, dispuesto a interceptarla. La posición inicial de la aeronave se muestra en la figura, ¿sí? Entonces básicamente ahí tenemos la figura como tal. Dice que el avión está precisamente al frente de la pista, ¿cierto? Mire que la torre de control está precisamente en esa línea hacia la pista, en la línea imaginaria horizontal hacia la pista. Obviamente la aterriza en diagonal hacia abajo, ¿cierto? Es verdad. Observe que se tienen algunos datos. Por ejemplo, la distancia desde la torre de control hasta la sombra del avión es de 1 milla. Como estamos hablando de las 12 horas de cierto día, es decir que la luz del sol, el sol está por ejemplo en esta zona y está apuntando totalmente vertical. Luego significa que esta es la sombra real de ese avión a esa respectiva proyección vertical, y está a una altura de 1000 pies con respecto a la plataforma del aeropuerto, por decirlo así, ¿sí? Y lo que les decía, que hay 1 milla. Aquí hay unos grados, esos 30 grados que ven aquí conectan esa proyección de la sombra horizontal, ¿cierto? Es decir, con respecto al plano XY, y ese ángulo se forma con el eje menos Y. Tenemos la torre de control, ¿sí? Precisamente es el que está observando. ¿Por qué? Porque está en el eje de referencia, es decir, en 0, 0, 0, ¿sí? Estamos en un plano tridimensional. Entonces él está en 0, 0 porque es el observador, es decir, la operaria de la torre de control es la observadora del evento. Vemos que el avión aterriza a una distancia, por lo pronto en la figura no dicen cuánto. Vamos a ver si en el enunciado algo nos dan de datos acerca del aterrizaje. A medida que evoluciona el tiempo, el avión desciende en línea recta con una velocidad constante de 200 km por hora. Entonces él va descendiendo en diagonal así, a 200 km por hora. Finalmente el avión aterriza o toca por primera vez la pista en la posición radial cilíndrica ρ, radio cilíndrico, recuerda que ese es un radio cilíndrico, igual a 700 metros. Es decir, ¿qué significa de 700 metros? Que si lo tocan a 700 metros y quien está observando el evento es la operaria del aeropuerto, pues ella está aquí mirando y observa que, recuerda que el RO está en el plano XY, es decir que la distancia desde ella hasta donde el avión toca por primera vez la pista es de 700 metros, es decir, la distancia de aquí hasta el centro de geometría o de masa del avión es de 700 metros, esta distancia que ven acá, ¿sí? Bien. Es importante aclarar, así como se intenta mostrar en la figura, que durante el proceso de descenso del avión, la sombra del mismo en su trayectoria sobre el plano XY, recuerden que el plano XY es todo esto, el plano XY, pasa en línea recta sobre la torre de control hasta coincidir lógicamente con el avión cuando éste aterriza sobre la pista. Es decir, miren una cosa, lo que quiere decir es lo siguiente: este avión va bajando así en diagonal, ¿cierto? Va bajando así en diagonal hasta que llega aquí, pero a medida que va bajando el avión, pues obviamente la sombra, ¿qué pasa? Pues la sombra va con él, es decir, si este va bajando así, la sombra va detrás de él, va detrás de él, va detrás de él. Mira que la sombra coincide con la torre de control o con la sombra de la torre de control. Sigue la sombra hasta que la sombra y el avión, las dos, coinciden en ese punto. Obviamente, eso es lógico. ¿Por qué? Porque el sol, insisto, apunta hacia abajo, o sea que la sombra es totalmente vertical. Eso es lo que hay que tener cuidado ahí, y claro, luego significa que esta línea que ustedes ven aquí es esta misma que ven acá, solo que de aquí a aquí hay 1 milla de distancia y de aquí a aquí hay 700 metros, ¿sí? Y las dos van en paralelas, es decir, una tras de otra, ¿sí? Pilas con eso, eso es lo que quiere dar como conclusión el ejercicio, ¿sí? Y esa es clave para usted resolverlo, y ya le digo más adelante por qué. Bajo la anterior circunstancia, la hora en la cual el avión tocaría por primera vez la pista de aterrizaje será, 2 puntos. Los resultados se dan en horas, minutos y segundos.
Evidentemente el avión recién, en su posición inicial, que es esta, recién está a las 12 horas. Y cuando llega aquí habría que mirar si fue a las 2 y 41 segundos después, o a las 2 y 15 después, o a las 12 y 1 minuto 3 segundos después, ¿sí? O ninguna de las anteriores. Todo esto toca mirar porque nos están dando la respuesta. ¿Listo? Básicamente. Y finalmente nos dicen, halle los vectores que la operaria de la torre de control debió notificarle al piloto del avión para que éste pudiese aterrizar perfectamente sobre la pista. Estos vectores son los vectores unitarios, recuerden que incluso en el jet, cuando hablamos de la dirección de la ciudad con respecto al meteorito o con respecto al el piloto del jet, nos daban, eso era a través del vector unitario. Entonces lo mismo vamos a analizar acá, compañeros, ¿listo? Lo mismo vamos a utilizar en este caso, va a ser súper fácil, pero primero encontremos aquí cuál de esta es la respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿de qué manera se ataca ese ejercicio? Primero, analizándolo en dos dimensiones, porque fíjense que todo el ejercicio, como ustedes se están dando cuenta, están coordenadas, evidentemente, están coordenadas cilíndricas, por decirlo así, porque mire, una milla, eso es un radio en diagonal que tiene que ver con menos x menos y, es un radio en diagonal, eso es una altura z, ¿sí? Eso es un ángulo, o sea que están coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿cómo lo solucionaríamos? Lo solucionaríamos de la siguiente manera, y es, necesitamos, compañeros, que evidentemente todos los datos de ese ejercicio se den en coordenadas cartesianas, porque nosotros sabemos trabajar las coordenadas cartesianas en y es de x, recuerden, j es de y, y ahora para la tridimensional, como lo hicimos la vez pasada, vamos a insistir con k, que es z. Entonces lo primero que hay que hacer, hay que llevar el ejercicio a coordenadas cartesianas, porque nos estamos dando cuenta que los datos están en coordenadas cilíndricas. Tanto la posición inicial del avión como la posición final del avión están en coordenadas cilíndricas. Sí, es decir, este avión que usted ve aquí está en coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Coordenadas cilíndricas, coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Entonces vamos a llevar a cabo esta solución, y para lograrlo la clave es primero analizar la sombra, es decir, analizar el plano XY, y ya cuando se entienda el plano XY se le agrega el eje Z, que va a ser muy fácil, ¿sí? De la siguiente manera, es decir, tenemos la vista dos dimensiones, 2D, es decir, el plano XY. Estamos viendo a la pista desde arriba, pilas. Vamos a ignorar la dimensión Z. Entonces, evidentemente, hay que tener cuidado porque la vista anterior, en comparación a esta, está rotada, levemente está rotada. Y eso se hace obviamente porque ustedes entenderán que hay que simular la tercera dimensión en un plano dos dimensiones. Entonces por eso es que hay que hacer esa rotación allá en la anterior figura. Pero ya como ando el plano cartesiano así como nosotros lo conocemos, que ese es el eje X y ese es el eje Y, usted se da cuenta que el avión aterrizó, y si quiere ojalá compare esta figura que está viendo con el enunciado del ejercicio, y usted analizará que evidentemente el avión terminó aterrizando en el eje más X más Y, es decir, en el primer cuadrante. ¿Sí se dan cuenta? Él aterriza en el primer cuadrante, ¿sí? ¿Y de dónde estaba o de dónde venía? Pues venía del tercer cuadrante, desde menos X menos Y. Y obsérvese que ahí se tenía un dato de 30 grados con respecto al eje menos Y. ¿Recuerdan que yo les dije? 30 grados con respecto al eje menos Y. Bien. Y también recuérdese que había un dato adicional. Y ese dato adicional, compañeros, era este, que es una milla, ¿sí? Es una milla. Listo, entonces ya tenemos esos dos datos, bueno, por lo menos esos dos datos de la posición inicial, ¿sí? También hace falta hablar de lo que compete a la coordenada que tiene que ver con la posición final, ¿sí? Pero entonces para la posición final, regale un momentico y ya les digo de qué manera se hace, ¿sí? Por lo pronto me interesa es que evidentemente tengamos claro lo que es aquí el concepto, ¿cierto? De coordenadas. Listo, eso en esa circunstancia. Ahora, voy a hacer lo siguiente, y es, fíjense que ese 30 grados que usted ve acá, si ese 30 grados que usted ve ahí, hay un concepto geométrico. Ese concepto geométrico, ¿cierto? Ese concepto geométrico, compañeros, tiene mucho que ver con, evidentemente, ángulos congruentes. No sé si usted ha escuchado en matemáticas
lo que significa ángulos congruentes, porque es que este segundo ejemplo en comparación al primer ejemplo tiene a mayor rigurosidad la geometría. Voy a hacer rápidamente un ejemplo de lo que es un ángulo congruente. Considere usted una recta, esta recta que ve aquí, considere esa recta, listo, ahí ya está. Y considere otra recta, esta recta puede ser, esta, listo, ahí ya van esas dos rectas, listo. Considere esas dos rectas, listo. Les voy a hacer una pregunta. Esta recta y esta recta en este lugar forma un ángulo, ¿sí? Un ángulo. Ese ángulo, compañeros, evidentemente es este, digamos, ¿sí? Es ese. ¿Sí ven el ángulo que forman los dos? Les pregunto ya a ustedes. Mire que este ángulo tiene este vértice, ¿sí lo ven acá? Y ese vértice también es el vértice para esta zona, para esta zona y para esta zona. Les hago la pregunta de ustedes. Este ángulo, la abertura de este ángulo es igual a ¿qué abertura? ¿A esta o a esta? ¿A cuál? Exacto. Evidentemente ustedes me dirán que es igual a esta abertura. Perfecto. Eso se llama ángulo opuesto por el vértice. Es decir, que este ángulo es igual a este ángulo. ¿Correcto? Eso es uno de los tipos de ángulos congruentes. Hay muchos más, pero por lo pronto me interesa ese. Entonces, aplicando este concepto geométrico aquí en la figura, fácilmente nos damos cuenta, ¿cierto? Que el ángulo que usted ve aquí, ¿cierto? Equivalente es este que está acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mire, este es el vértice, esta es la torre de control, ¿no? Pero este es el vértice y evidentemente, mire que lleva a la otra zona. Entonces, este ángulo que usted ve aquí es precisamente ese ángulo que vean ya, ¿sí? ¿Sí vamos a entender? Listo. Entonces, evidentemente, ya sabríamos la posición o por lo menos el ángulo para hallar la posición final del avión. ¿Listo? Entonces, mire una cosa. Nosotros necesitamos hallar a la coordenada, a las coordenadas cilíndricas. Entonces ya tenemos la primera pareja. Este radio que conecta de aquí a aquí es el radio cilíndrico ρ, ¿sí? Es el radio cilíndrico ρ, ¿sí? La letra P que usted de alguna manera había analizado. Esta letra P, ¿sí? Entonces esa milla que usted ve ahí, ese es el ángulo o el radio cilíndrico, ¿sí? El radio cilíndrico. Pero no puedo decirle yo a usted o asegurarle que este ángulo que está aquí es el ángulo phi. No podría hacerlo, sería mentirles, compañeros. Ese ángulo phi no puede ser, ¿sí? No puede ser. O bueno, voy a hacer una cosa como para que quede más estético la cuestión. Este que ve usted aquí es el radio inicial del avión, ¿sí? Que es igual a una milla. Ese que está acá, ¿sí? Pero entonces yo no puedo asegurarle a ustedes que este ángulo que está aquí es el ángulo phi. No, porque el ángulo phi, si ustedes revisan las coordenadas cilíndricas que se vieron en la anterior sección, ¿cierto? Ustedes analizan que ese ángulo phi siempre inicia ¿desde dónde? Desde el eje más X y lo hace en contra del reloj. Es decir, si fuera el caso, para conectar con este punto, de aquí a aquí, tendríamos que hacer esto. Un análisis de este estilo, ¿sí? Un análisis más o menos de este estilo. Es decir, eso que está aquí, compañero, voy a borrarlo. Voy a borrarlo. Lo borro. Eso que está aquí también lo borro. Nada que ver, ¿cierto? Y esto que ven aquí. Ah, bueno, quiero que vean una cosa. Eso sería así. Mire, que antes de borrar, ¿sí? Antes de borrar este pedacito, quiero que caiga una cosa. Nosotros queremos calcular el ángulo que hay de aquí hasta aquí, en contra del reloj, para que el ángulo sea positivo. Recuerda que en contra del reloj los ángulos son positivos. Entonces, aquí en el eje X vale 0 grados. Entonces empezamos, 10 grados, 20 grados, 30, 45, 90, recuerda que forma el ángulo recto, 90, 100, 110, 130, 135, 180, recuerda que es el ángulo llano. Y si seguimos moviéndonos, llegamos hasta el eje menos Y, que sería a 180, sumarle 90, y eso sería 270. Pilas con eso, 270, ¿listo? 270, entonces el ángulo que hay de aquí hasta acá sería 270, ¿cierto? Pero no nos interesa hasta el eje menos Y, nos interesa es hasta este punto que es aquí, donde conecta con el radio ρ, que es el de la sombra, el de la primera sombra, o el de la posición inicial del avión. Entonces significa que este pedacito lo quitamos de ahí, ¿cierto? Le colocamos una flecha, ¿cierto? Para que se vea evidentemente el giro, le colocamos una flecha, ¿sí? La pongo acá, ¿listo?
Y ese ángulo, evidentemente, lo que les decía a ustedes sería 270 que era hasta acá, ¿cierto? 270 que era hasta ahí, menos 30. ¿Cuánto sería? 270 menos 30. ¿Eso sería cuánto? Pues sería, evidentemente, 140. Exacto. Muy bien. Entonces, 240, perdón. ¿Sí? Entonces, ese sería el ángulo que realmente nos interesa. ¿Sí? 240 grados. ¿Correcto? Y evidentemente ese ángulo sí es el ángulo inicial ¿de quién? Del avión, que sería básicamente ese que está aquí. Ese sería el ángulo inicial, ¿correcto? Ese sería el ángulo inicial. Perfecto, eso es lo que quería que analizáramos. Ese sería el ángulo inicial. Es más, voy a ponerle el signo igual como para que no quede tan informal la cuestión. ¿Listo? Entonces le pongo aquí el signo igual, mire. Ahí está el signo igual. ¿Listo? Bien. Y lo mismo debería yo hacer para la milla, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo aquí para la milla. ¿Sí? Entonces voy a ponerle aquí el signo de la milla, ¿cierto? Porque realmente estamos hablando de que eso es una milla. Entonces acomodémosle el radio cilíndrico de una milla, ¿sí? Cortémoslo de aquí y peguémoslo acá y girémoslo. Como estoy girando todo, pues evidentemente giro este también. Listo. Entonces este sería evidentemente el radio cilíndrico. O sea que para la posición inicial del avión, es decir, para la sombra, pilas, para la sombra, la figura, la imagen y los datos que hay allí nos quieren transmitir lo siguiente. ¿Qué nos quieren transmitir? Nos quieren transmitir que con respecto a la torre de control, que es la observadora de la cuestión, se analiza el avión, es decir, la sombra del avión que está aquí, que está a una distancia de ella, una distancia radial cilíndrica ρ igual a una milla, y está con respecto al eje de rotación a 240 grados de ella, ¿sí? Entonces tenemos al ángulo, la coordenada radial cilíndrica y el ángulo azimutal cilíndrico. Listo, entonces ya tenemos eso. Y finalmente la sombra, que es esta, si le damos una altura saliendo de la pantalla de su celular o de su computador, pues si lo elevamos, ¿cuánto es? 1000 pies. Recuerda que son 1000 pies. Si lo elevamos 1000 pies, pues evidentemente ya tendremos a la dimensión Z. ¿Sí? Por eso es que es más fácil analizar primero el plano XY y después se agrega la dimensión Z. Y eso será equivalente a la imagen que vimos allá al inicio del enunciado. Entonces ya tenemos las tres coordenadas cilíndricas para la posición inicial. Radio inicial, ángulo azimutal inicial y Z inicial, que vale 1000 pies. Fíjense que todos los datos, compañeros, están en diferentes unidades. Eso se hace es para practicar la conversión de unidades que usted hace unos instantes o hace unos días estudiamos para llegar acá. Entonces eso en esa posición. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, compañeros. Necesito que hagamos el mismo análisis para analizar, pero valga la redundancia, para hallar mejor la posición final del avión, ¿sí? Ya logramos mucho diciendo que este ángulo que está aquí es opuesto a este. ¿Por qué lo digo? Porque si evidentemente nosotros lo hicimos, significa que el ángulo que existe de aquí a aquí, no, perdón, tomé la figura mal, así. El ángulo que existe de la proyección del avión hasta el eje X, que realmente es al contrario, es decir, desde el eje X hasta allá, ¿cuánto creen ustedes que es? ¿Cuánto creen ustedes que es ese ángulo? Si sabemos que del eje más X hasta el eje más Y, ¿cuánto vale? Es un ángulo recto, es decir, se ve la letra L, se ve la L geométrica. Entonces significa que si esa es la L, es decir, que si de aquí hasta acá, es decir, este de aquí a aquí vale 90 grados, entonces significa que de aquí a aquí, ¿cuánto será? Pues será 90 grados menos, ¿cuánto? Menos 30, muy bien, 90 grados menos 30, y 90 grados menos 30, pues evidentemente sería 60 grados, ¿sí? Exacto, entonces tenemos evidentemente a 60 grados. Este será el ángulo final, 60 grados. Perfecto. Entonces, este ángulo que está aquí, que estaba aquí, nos ayudó para hallar el ángulo original. ¿Y ese ángulo original quién es? Pues es el ángulo, evidentemente, de aterrizaje final, ¿sí? Y ese ángulo de aterrizaje final, como usted analizará, pues evidentemente tiene mucho que ver
con la notación que voy a colocar aquí, que sería evidentemente igual a phi sub f, es decir, azimutal final. Ya tenemos el primer dato. Y en el enunciado nos decía que la operaria del aeropuerto marcó que el avión tocó por primera vez la pista a una distancia ¿de cuánto? De 700 metros de ella. Es decir, que evidentemente nuestro radio cilíndrico para esta ocasión ya lo tenemos y es igual a 700 metros. ¿Listo? Perfecto. Ya tenemos absolutamente todo. Tenemos de aquí ya tenemos a ρ, phi y z, que es 1000. Y aquí tenemos a ρ, que es 700 metros, a phi, que es 60 grados con respecto al eje más x, y a z, ¿cuánto creen ustedes que vale? ¿Cuánto vale z? Aquí estamos viendo el avión, aquí lo estamos viendo, aquí no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque el avión aquí está elevado a una altura de 1000. Aquí lo vemos porque está sobre el plano XY, es decir, está sobre el suelo. Significa que la altura que tiene es 0, perfecto. O sea que tenemos que ρ es igual a 700 metros, phi es igual a 60 grados y z es igual a 0 metros. Perfecto. Ya tenemos todos los datos. ¿Listo? Todos esos datos de alguna manera ya los tenemos. Entonces, evidentemente, podemos realizar el cálculo de las ecuaciones de transformación.